Hay muchos estudiosos sobre la Revolución Rusa, pero yo pienso que los que tienen que profundizar este estudio y los que tienen una gran responsabilidad de hacer este estudio son los que están al frente de las luchas actuales. Y de las organizaciones actuales y de los combates actuales. Son los dirigentes de los partidos revolucionarios, son los dirigentes obreros, son los dirigentes campesinos, son los diferentes dirigentes de los movimientos sociales que tienen que aprender de la Revolución Rusa y abrazarla. Yo me acuerdo una frase de Rosa Luxemburgo. Ella, que era una gran dirigente partidaria, pero era una intelectual de una alta formación marxista, decía lo siguiente en relación al Partido Socialdemócrata Alemán. Decía, mientras que los obreros no abracen la teoría, el partido no tiene futuro. Воедино железным обручем насилия и произвола. Во время последней мировой жестокой войны... Por otra parte, los que venimos estudiando la Revolución Rusa, los obreros, los campesinos que también la vienen haciendo, como hay muchos compañeros que lo vienen haciendo y sacando conclusiones, es necesario que lleven esas conclusiones para los sectores más oprimidos, para la periferia de las grandes ciudades, para los sectores obreros y los sectores más explotados de la clase obrera. A ellos tenemos que ir. ¿Por qué? Porque ellos serán el futuro de la revolución. O meu papel no movimento é ajudar a construir o conjunto das lutas, é tentar fortalecer as mulheres que estão nas lutas, é tentar pensar como é que a nossa luta se fortalece, não apenas para conseguir moradia, não apenas para conseguir a melhoria da vida nos bairros, mas também como cada uma dessas lutas pode ser um passo na construção de uma coisa maior, que é uma revolução, que é a mudança de tudo que está aí, que é a transformação do mundo. E a Revolução Russa é uma inspiração sempre. E ela tem um impacto 100 anos depois na vida de todo mundo que acredita, e na minha não é diferente. Houveram dificuldades, um enfrentamento grande, e as lutas que começaram a Revolução foram as lutas das mulheres. Para vocês terem ideia, as mulheres trabalhadoras da Rússia, elas queriam fazer uma greve, por problemas muito parecidos com os que a gente vive hoje. Tinha muita fome na Rússia, os maridos e filhos dessas mulheres trabalhadoras, eles estavam na guerra. Estavam morrendo na guerra, né? Uma guerra que não era dos trabalhadores, era uma guerra dos burgueses. Tinha o problema das terras, como a gente hoje também, né? A gente na ocupação luta para ter terra, para ter um lugar para morar, para ter um lugar para plantar, e lá também a terra era um problema. Só que as mulheres, elas foram, vamos dizer, as que primeiro se movimentaram. Para vocês terem uma ideia, os homens não queriam fazer greve, mas as mulheres fizeram uma greve muito grande, que foi tão forte que obrigou os homens também a entrarem em greve.
E é com essa greve, com essa luta por condições de vida, por pão, paz, terra, que vai abrir a revolução na Rússia. Pensar e conhecer os processos das mulheres na Revolução Russa, se reconhecer como mulher trabalhadora, negra, oprimida, indígena, da periferia, dos bairros pobres, perceber que todas essas coisas juntas são uma identidade de uma classe, perceber que as mulheres são parte fundamental dessa classe, têm um papel a desenvolver na transformação do mundo, na transformação das coisas, na transformação da sua própria história, que ninguém liberta ninguém, é a gente que se liberta, são essas mulheres trabalhadoras que precisam se organizar, se libertar, que podem construir a revolução que nós precisamos, que todas elas precisam, que todas nós mulheres trabalhadoras precisamos. A gente luta, por exemplo, hoje no Brasil pela legalização do aborto, certo? A gente está vendo uma série de casos de Zika, né? E aí as crianças com microcefalia, por exemplo, e as mulheres não têm direito a abortar. Mas as ricas, as burguesas, essas têm, porque elas pagam um dinheirão que as mulheres pobres não têm, vão lá e abortam. E as pobres vão ter os filhos com microcefalia, sem nenhum auxílio, muitas vezes sozinhas, ou vão abortar em clínicas clandestinas, sujeitas ao risco, inclusive, de morrer. Mas olhem o tamanho do que é um processo revolucionário. Na Rússia, 100 anos atrás, o aborto ele foi tratado como uma questão de saúde, legalizado e com condições para as mulheres abortarem. Cada luta por moradia, cada luta no bairro, cada luta por creche, cada luta por saúde, a luta pelo direito à legalização do aborto, a luta pelos direitos das mulheres, um salário igual para um trabalho igual para as mulheres. Quando a gente consegue enxergar nessas lutas pontes, fios invisíveis que ligam essas coisas a um sonho grande de mundo mudado, de mundo diferente, também é um pouco entender que a gente é parte de uma história. Então a Revolução começou a discutir as questões importantes e os problemas que viviam as mulheres para conseguir dar condições das mulheres estarem lado a lado com os homens trabalhadores, construindo a Revolução e construindo esse governo dos trabalhadores. Porque vejam só, quando a gente aqui no começo da ocupação, quando a gente ia para passeata, por exemplo, né, que a gente foi várias e várias vezes fazer passeata contra o despejo, para a gente era importante o quê? Que tivesse muito ou pouca gente? Muita gente. Então, para ter muita gente, tinham que ter também as mulheres. Então, as mulheres estavam sendo o quê? Chamadas para a luta. E aí, vocês lembram, a gente construiu aqui as cozinhas comunitárias, né? Que elas produziam comida para todo mundo. E aquele trabalho de cozinhar não era mais um trabalho de uma mulher dentro da sua casa para um grupo pequeno que era a sua família. Era um trabalho feito para alimentar todas as pessoas da ocupação, para garantir condições de que o máximo possível de pessoas estivessem na luta. Es interesante ver cómo
la burguesía e inclusive los diarios de la época veían la toma del poder por parte de los obreros y campesinos rusos dirigidos por el partido bolchevique. Porque fueron un poco sorprendidos por el acontecimiento. De entrada ellos decían, ¿cuántos días durarán en el poder? Así salía en la prensa. Después se preguntaban, ¿cuántas semanas durarán en el poder? Y pasaban la semana y seguían en el poder. Y después, ¿cuántos meses durará el poder? Y así iba sucesivamente, porque no se podían convencer que obreros y campesinos de pronto estuvieran al frente de un Estado. Un general zarista hacía una reflexión de cómo él estaba sorprendido por otro tipo de cosas, no ya porque estaba en el poder. Él decía, ¿cómo es posible que un ayudante de un hospital ahora se transformó en el director del hospital? ¿Y cómo es posible que un obrero simple ahora es el director de la fábrica? Lo que él no terminaba de entender era cómo es posible que los de abajo, los que nunca habían dirigido nada, los que siempre habían sido explotados, oprimidos, ahora de pronto estaban al frente de ese Estado. La gran sorpresa que vino es que estando al frente del Estado, en poco tiempo, un país atrasado, como era Rusia, muy atrasado, fue a tener un desarrollo espectacular en el terreno de la economía y en el terreno de la cultura. Un gran dirigente de la revolución, León Trotsky, 20 años después escribió un libro que se llama La Revolución Traicionada, en donde él decía qué es lo que había pasado en esos 20 años desde el punto de vista de las conquistas. En aquella época, un país se medía en gran medida el desarrollo por la cantidad de electricidad que producía. Entonces él hace una comparación que es muy significativa. Él dice, en 15 años se pasó de 5 usinas eléctricas a 95. Es importante valorizar esas conquistas en un otro sentido, porque no fueron hechas en cualquier país. Es decir, esa conquista en cualquier país del mundo sería impresionante. Próxima estação, Terminal Capão Redondo. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Esos obreros y esos campesinos y ese partido y esos órganos de poder que construyeron provocaron un desarrollo como nunca había ocurrido en ningún país atrasado en el mundo en el terreno de la economía y en el terreno de la cultura. Nunca se vio que un país atrasado en tan poco tiempo tuviera tal desarrollo. En el año que triunfa la revolución, en el 17, había 32.000 escuelas en Rusia y había 11.000 bibliotecas. A partir de ahí, en un año y medio, se pasa de 30.000 a 62.000 escuelas. Se va a 100.000 bibliotecas. Trotsky decía, y lo escribió, que ellos nunca hubieran podido hacer la revolución rusa, si no hubieran estudiado profundamente las revoluciones anteriores. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo opino que las nuevas revoluciones que vendrán no vamos a poder vencer en ellas si no se estudia profundamente la revolución rusa y se sacan las conclusiones de ese proceso histórico, pero para la actualidad. Você imagina o que é um operário da construção civil viver com pouco mais de um salário mínimo? Administrar praticamente um salário mínimo por mês para sobreviver. Então é muito fácil o intelectual da burguesia chegar e dizer que tem a capacidade de administrar milhões, que muitas vezes vão para os cofres das empreiteiras, da iniciativa privada, por força da corrupção, mas ele não tem a capacidade de sobreviver um mês com um salário mínimo. Hoje, na sociedade capitalista, a burguesia prepara apenas os intelectuais da burguesia para governar. Mas quem tem o poder e a capacidade de construir e de fabricar são exatamente os trabalhadores. A classe operária não tem nada a perder e, além de não ser dona dos meios de produção, também não é proprietária de nada. Não tem um pequeno pedaço de terra, não tem um comércio, não tem uma padaria. Só tem a sua força de trabalho para vender, para sobreviver. Hoje, a conjuntura do país nos impõe a necessidade de
Poderia pegar um exemplo da construção civil em Belém do Pará, de uma ocupação de um canteiro de obra de uma empresa que deixou 180 trabalhadores sem receber o salário e sem receber as indenizações. E nós, junto com esses trabalhadores, ocupamos o canteiro de obra por 16 dias. E era impressionante a organização dos trabalhadores. Se a gente discute bater o cartão e subir todo mundo e ficar todo mundo aqui, na hora que a gente parar, todo mundo volta ao trabalho, ninguém vai ser penalizado. E aí muitos companheiros confundem a política com a politicagem, com a bandidagem, com a coisa que existe. Mas nós temos que entender dessas coisas, porque isso tem reflexo direto na nossa vida. Um dos grandes exemplos na Revolução Russa é exatamente como a classe operária se preparou para governar o Estado operário. E a democracia, nesse momento, foi fundamental, a democracia operária, porque através desses organismos se discutia de forma coletiva e o coletivo decidia sobre tudo. Trotsky era categórico. Decía, sin la existencia del partido bolchevique y sin la dirección de Lenin, nunca hubiera triunfado la Revolución de Octubre de 1917. Yo estoy convencida de eso que dice Trotsky. Por eso hace 45 años que vengo trabajando, ayudando para construir un partido del tipo, con el mismo modelo del partido bolchevique. Yo fui parte de una generación de estudiantes y de obreros que surgieron al calor del Mayo francés, de la gran movilización obrera estudiantil que se dio en 1968, que tuvo repercusión en distintas partes del mundo, que en la Argentina se expresó con el Cordobazo en 1969. Y yo en ese momento entré a un partido que me pareció diferente a todos los partidos que existían en esa época. Era un partido donde las grandes decisiones no las tomaban los dirigentes, sino que se tomaban de conjunto, una discusión democrática, colectiva, que después todos salíamos y hacíamos lo mismo. Cuando yo entré al partido había una dictadura y se militaba contra esa dictadura. Y después cayó la dictadura y hubo elecciones. Y surgió un gobierno elegido, pero un gobierno que no era de los trabajadores. Entonces se seguía militando contra ese gobierno. La militancia era todos los días, no era para las campañas electorales. Después me di cuenta que no era una cosa especial de ese partido, que se estaba trabajando para construir un partido con el modelo del partido bolchevique. Y ahí empecé a conocer lo que era el partido bolchevique. Yo la Revolución Rusa había ido a hablar antes. Había estudiado en el colegio, en la universidad, se hablaba de la Revolución Rusa, pero en el partido se hablaba de una cosa especial, de que esa revolución había triunfado porque existía ese tipo de partido. Era un partido donde todo se discutía internamente. No había ningún tema prohibido internamente, todo se discutía. Hasta que llegaba un momento que se votaba. Y cuando se votaba, todos salían a aplicar lo mismo en las diferentes partes. Es lo que se llama el centralismo democrático. Era un partido, el partido bolchevique, que tenía sus militantes, tenían un alto nivel cultural. Se destacaban de todo lo que existía en ese momento. Era un partido que estudiaba dentro del propio partido. No se formaba en las universidades, se estudiaba y entendía el marxismo, y para entender el marxismo estudiaba la historia, estudiaba la cultura, estudiaba también las expresiones artísticas, culturales. Y entonces tenía dirigentes con un gran nivel intelectual y que eran grandes propagandistas y grandes oradores que hablaban muy bien. Por ejemplo, Trotsky era el más destacado de todos ellos. Ahora miren una cosa extraña que a mí me sorprendió cuando lo empecé a conocer, que el partido se presentaba a elecciones, pero los candidatos no eran esos dirigentes que hablaban muy bien, hacían propaganda y agitación en las fábricas, en las barriadas obreras, en los regimientos de soldados. Pero los candidatos del partido no eran ellos.
Los candidatos del partido a las elecciones, los que iban a ser parlamentarios y los elegían, eran obreros, eran dirigentes obreros. Y Lenin decía que no importaba si no hablaran bien, que si no sabían hablar muy bien, que leyeran el discurso. Porque lo importante no era convencer de nada a los otros parlamentarios. Lo importante era que desde el altavoz, que significaba estar en un parlamento, llegara a los obreros una imagen diferente de parlamentario. Y entonces era para explicarle a los obreros que de ese parlamento no se podía conseguir nada. Muy diferente a lo que pasa hoy, ¿no? Incluso a nivel de la izquierda, como ya lo dije. Seringueira que estás na selva, multiplicado sejam os vossos dias, venha a nós o vosso leite, seja feita a nossa borracha, assim na prensa como na caixa, para o sustento de nossas famílias. Nos dai hoje e todos os dias, perdoai a nossa ingratidão, assim como nós enfrentamos as maldades do patrão. Ajudai-nos a libertarmos das garras do regatão. Amém. A gente tinha a vontade de viver, e para viver nós sabia que nós só dependia de nós, e para nós garantir a nossa sobrevivência, a gente tinha que garantir a permanência na floresta. E essa floresta estava sendo disputada pelo grande latifúndio. E a ditadura jogou o latifúndio aqui para exterminar com os seringueiros, com os índios, né, com os castanheiros, com as quebradeiras de coco, de babaçu, com tudo que era extrativista natural. Aqui na Amazônia, a nossa luta está atualizada mais do que nunca. As populações que vivem aqui, os seringueiros, as populações tradicionais e os camponeses, eles ainda continuam enfrentando os grandes projetos de expansões. São projetos implementados pelo agronegócio e são projetos que não trazem nenhum resultado para que aconteça a reforma agrária. A Rússia tinha 4 vezes o tamanho do Brasil, 128 milhões de habitantes, 100 milhões de camponeses. A nobreza controlava mais de 50% das terras, apesar de ser menos de 1%. No Acre, que tem 15 milhões de hectares de terra, o latifúndio improdutivo aqui do Brasil, o agronegócio e a UDR, 10 pessoas já controlaram 8 milhões de hectares de terra de um estado que tem 15 milhões. Só quem tem uma proposta de reforma agrária que está implementando, que já deu um passo importante na Amazônia, foi o seringueiro. Nós tiramos a terra da mão do latifúndio aqui no estado do Acre, no Brasil. Nós conseguimos mais de 30 milhões de hectares de floresta de terra ficar na mão dos índios, do seringueiro, nos estados do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Tocantins, Maranhão, Amapá, em tudo que for os estados da Amazônia. Criamos as reservas extrativistas. O Chico Mendes foi assassinado de uma forma, não só o Chico, mas minha irmã Dorothy, muita gente foi assassinada nessa luta toda pela reforma agrária, na luta toda, sabe, pela uma vida de sobrevivência dentro dessa Amazônia, por essa Amazônia. E aí depois você viu companheiros que estavam junto com a gente aqui. O Lula veio para cá, participou de toda essa luta aqui. Quando ele veio para cá em 80, disse que de uma canetada só ele fazia a reforma agrária nesse país. E o Lula criou a lei que regulamenta todo o desmatamento feito pela UDR, feito pelo agronegócio, que é quem fez os grandes desmatamentos até 2008 está perdoado. Nós tivemos que enfrentar esses projetos
né? E os projetos foram muito violentos, né? Eles chegaram a jogar agente laranja de avião em cima dos seringueiros na Amazônia para desmatar a floresta, que era para nós abandonar nossas colocações. Eu fiquei cego por 1 ano. E olha que eu não peguei em cheio não, foi só assim o cheiro. Muitos peixes boiaram, a agricultura toda de subsistência se acabou naquela região. Que é um terreiro que pode ser um terreiro de pesquisa. Aqui nessa floresta pode estar a cura para muitos tipos de doença desconhecida. Então eles estão causando um dano à humanidade. Nós temos primeiro que conhecer esse monstro aqui, para depois a gente decide se a gente destrói com essa Amazônia. A reforma agrária é uma necessidade, mas de acordo com a realidade de cada região. Nós aqui precisamos da reforma agrária com a floresta em pé. Na época dos empates, os empates foi uma forma de luta que os seringueiros fizeram para não deixar a floresta cair. Eles iam para frente do desmatamento e empatavam, não deixavam o fazendeiro desmatar. Aí veio o Chico Mendes, que foi o primeiro secretário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, e daqui ele foi para Chapuri organizar os sindicatos de lá de Chapuri e mais 8 sindicatos no estado. Chico Mendes foi realmente um militante político aqui, nunca foi um ecologista. O Chico Mendes foi um sindicalista, defendia o socialismo. Ele dizia assim, gente, nós não temos nenhum valor para essa sociedade lá fora. Lá ninguém considera nós como seres humanos, nós não somos da sociedade, nós estamos para lá da periferia da sociedade. Eles podiam eliminar nós naquela época, que não ia ter nenhum problema para o sistema que o grande capital implantou aqui. O Chico, antes de morrer, 30 dias, nós estávamos numa reunião discutindo essas questões todas, o socialismo, a questão da luta lá na União Soviética, a queda do Muro de Berlim, a gente discutia tudo isso. E o Chico escreve um sonho dizendo o seguinte, atenção jovens do futuro, no ano de 2120 vai acontecer a primeira revolução socialista mundial que vai pôr fim a todos os inimigos do planeta. E ele foi declarando esse sonho, dizendo, nessa sociedade não vai haver terra concentrada, nessa sociedade não vai haver a prostituição, não vai haver a desigualdade social, vai ser uma terra onde todos vai ser uma classe só, não vai ter luta de classe. Então, ele declama esse sonho dizendo, e ele diz, no final ele diz, vocês me desculpem que eu escrevi estes acontecimentos que eu mesmo não verei. Mas eu tenho o prazer de ter sonhado. Então, para mim, a gente sonha com a sociedade melhor, mas é necessário que a gente não acredite nesse sistema que está aí, que ilude a grande maioria com esmola. Esta crisis no es producto de designio divino ninguno, ni ha brotado como un repollo. Es la crisis de su sistema. Y cuando dicen que hay que buscar una salida a la crisis, mienten. Lo que están diciendo es que quieren una salida de ellos, de la crisis. Una salida a su servicio sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo. Eso es lo que están diciendo. Yo creo que una de las grandes lecciones de la Revolución Rusa fue precisamente
el instaurar un régimen no conocido hasta entonces, que era el régimen de la democracia obrera. Y eso tiene para nosotros, un siglo después, una enorme vigencia. Por ejemplo, en estos años de atrás, y especialmente en Europa, se llenaron las plazas, las calles, de mucha gente, especialmente mucha gente joven, que reivindicaba contra lo que decían, le llaman democracia y no lo es, rechazando a los gobiernos, a los partidos que había, rememorando el ágora griega, ¿no? Y la referencia era la democracia griega. ¿Por qué nosotros hablamos de democracia obrera y no hablamos de democracia en general? Lenin preguntaba siempre, ¿democracia para quién? La democracia es una palabra que es uno de los grandes significantes vacíos, lo fue antes y hoy en día en política lo es mucho más claro, ¿no? La democracia griega era la democracia de los esclavistas. Hay que recordar que solo tenían derecho a votar ellos, no votaban ni las mujeres, ni votaban los esclavos, ni votaban los extranjeros. El manifiesto comunista hace mucho tiempo ya levantaba lo que ha sido su leitmotiv, ¿no? La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos, decía Marx. Y la Revolución Rusa era la primera vez que eso se ponía en la práctica y se demostraba que era posible, que sí se podía, ¿no? Los trabajadores se empezaron a organizar en los soviets, lo que se llamó los soviets, lo que en castellano llamamos consejos o juntas. ¿Y qué eran los soviets? Los soviets eran los órganos que elegían colectivamente todos los trabajadores. Es decir, los trabajadores en las fábricas, en los talleres, en los distritos, elegían a sus representantes. Representantes que, por ejemplo, a diferencia de los actuales parlamentos, aquellos representantes no tenían sueldo, no tenían privilegio ninguno, podían ser revocados en cualquier momento. Normalmente se elegían por un periodo de un año, pero podían ser revocados en cualquier momento si no cumplían lo que las asambleas habían resuelto. A diferencia de los parlamentos actuales, donde aparentemente son más democráticos porque el voto es universal, los soviets el voto no era universal. Solo votaban los trabajadores, votaban los campesinos, votaban los soldados. Es decir, los patronos, los jefes de la fábrica, los de los bancos no tenían derecho a votar. Y aquello permitía que fuera una representación de verdad de toda la población. A diferencia de hoy, que todos sabemos que aparentemente todo el mundo tiene el derecho, pero las campañas se han convertido en la mercantilización, en el voto que se compra, en el voto clientelar, ¿no? No se puede hacer otra cosa, no hay una salida. Nosotros estamos obligados a explicar a millones de trabajadores que no es verdad, que sí se puede, que sí hay salida, que hay recursos para que tengamos empleo, que hay recursos para cobrar salarios dignos, que hay recursos para tener una educación y una sanidad pública y de calidad, que hay recursos para resolver la vivienda. Pero esos recursos hay que sacarlos de los que nos están robando. Bueno, el régimen de la democracia obrera tenía esa expresión en los soviets, pero no era el único. Es decir, la democracia obrera hacía parte de toda la vida social, política, económica del país. El ejército, que es una de las mayores instituciones jerárquicas que existe, ¿no? Fue un modelo de lo que significaba la democracia obrera. Se suprimieron las condecoraciones. El propio Trotsky, que era el jefe militar de casi 6 millones de trabajadores y campesinos en armas, él cuando llegaba al ejército a los pueblos, lo primero que hacía Trotsky era reunirse con los compañeros del partido, con el núcleo del partido, ahí les explicaba la situación, se veían los planes que se iban a hacer y después se convocaba en la Plaza del Pueblo una asamblea pública para implicar a toda la población en la lucha. Siempre cuentan la anécdota de que los jóvenes y la gente que estaba más golpeada por la guerra y por los sacrificios de la guerra era muy reticente a anotarse en el ejército. Y siempre después de esas asambleas, esos discursos de Trotsky, los jóvenes se empezaban a alistar voluntariamente al Ejército Rojo, ¿no? Bueno, hay gente que nos pregunta, bueno, ustedes llevan años en esto, llevan años luchando, pero ustedes nunca llegan al poder. ¿Y eso cómo lo explican? Y en realidad hay dos cosas que es importante señalar. Primero, todos estos partidos que llegan al gobierno, llegan exactamente a eso, al gobierno, no al poder. Ellos acaban siendo los gestores de los que ostentan el poder. Llegar al poder significa transformar la realidad social que hoy existe. Y eso para nosotros solo lo puede hacer la clase obrera. Queremos que los trabajadores tomen conciencia de su existencia, se autoorganicen y lleguen al poder. Y si no es con los trabajadores, nosotros no queremos el poder ni regalado. Esa es la esencia de nuestra lucha y esa es la esencia de la democracia obrera.
de todos aquellos que enterraron a la clase obrera, a los que enterraron a la revolución, a los que dijeron que el socialismo estaba muerto, para decirles hoy desde aquí lo que decían las ánimas del purgatorio a mi ilustre paisano don Juan Tenorio: los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Bueno, la primera pregunta es si hoy hay necesidad o no hay necesidad de la revolución. Esa es la pregunta. También, que la vida es distinta, pero la pregunta es, ¿y es necesaria o no la revolución? Yo creo que es una necesidad no solo igual, es mayor que la de hace 100 años, ¿no? Por ejemplo, el hambre. Dado absurdo é que mais de 3.100.000 crianças morrem por ano no mundo por falta de nutrição alimentar. En la Segunda Guerra Mundial, que fue la Gran Guerra, lo que llamaron la Gran Guerra y que decían que iba a ser la última, había 15 millones de refugiados en el mundo. Ahora, las organizaciones internacionales reconocen 61 millones de refugiados. En esencia es eso, es la lucha por la existencia. Eu fico indignado porque eu acredito que o sistema capitalista é um sistema podre hoje, um sistema de barbárie. No responde a la necesidad más básica de los seres humanos, que es el poder comer, el poder vivir, el poder garantizar a sus futuras generaciones la continuidad, ¿no? Esta revolución comenzó por eso, por la lucha por garantizar el pan frente al hambre, frente a la miseria, por garantizar la tierra, porque era la forma de subsistencia de la mayoría, y sobre todo contra la guerra, ¿no? Que era donde morían millones de trabajadores y campesinos. En mi tierra hay un dicho que dicen que cada cual cuenta la feria según le va en ella, y hay gente que no le va mal en la feria. Y entonces cuando tú le hablas de la revolución y la necesidad, seguramente te mira como si estuvieras loco, pero la mayoría de la humanidad, para los pueblos pobres del mundo, para la clase trabajadora del mundo, es una necesidad. Es una necesidad para garantizar su propia existencia. Esa es la necesidad de la revolución y de lo que la hace presente hoy, 100 años después, ¿no? Nossa família, ela é uma família fragmentada, então nós temos parente na Cisjordânia, nos Estados Unidos, na Europa. A maioria dos sobrinhos dele, ele não conhece. Ele não pôde estar lá quando as pessoas foram morrendo. Meu pai é o caçula dos irmãos dele. Eu estive lá em 2010 e foi muito emocionante, porque ali eu encontrei com o único irmão do meu pai que ainda estava vivo, a minha família que é enorme na Palestina, e eu fui visitar a aldeia do meu pai. A distância de uma aldeia para outra nunca chega a mais de 5 quilômetros, porque é território muito pequeno. Na minha casa, por exemplo, é uma aldeia simples, não tem água, nada. Então, a sociedade é muito ligada ao humanismo. Por exemplo, o trigo do meu pai aqui, tem outra plantação do lado, é do judeu. E a gente vivia em harmonia, fora do comum. Isso aqui eu nunca esqueço e nunca vou esquecer. Saímos da escola, caiu 2 granadas lá, 2 bombas.
Cheguei na minha casa, meu pai falou, hoje eles vai bombardear, vai matar todo mundo. Então nós vamos deslocar, vamos sair das casas e fica longe um pouquinho, uns 2 quilômetros lá. Lá tem uma montanha pertinho, uma aldeia se chama Chueque. E a gente fica lá e amanhã cedo a gente volta. Nunca nós voltamos. Nós saímos de lá sem roupa, sem comida, sem nada, porque o quê? Vai pensando, amanhã nós vamos voltar. Nós fomos falar com a prefeitura, com um cara lá, um comandante que estava lá na Chueque, né? Ele falou, não tem jeito mais, agora perderam a aldeia, não tem mais chance. Quer dizer, se tem ficado, morria. Não ficou, não volta mais. Você entendeu? Essa expulsão foi usada com muita violência, com muita matança, com toda a destruição que você pode imaginar. Entendeu? Que o colonialismo sempre usou. Quando eu saí do Brasil, eu perguntei para o meu pai o que ele queria que eu levasse para ele. E o meu pai falou, eu quero terra e azeite. E eu queria levar a terra da aldeia dele. Nenhum palestino que vive lá poderia ir comigo. Porque lá os palestinos vivem uma situação de apartheid. Eles não podem transitar livremente. Eles não podem entrar dentro do que era a terra deles. Porque eles fizeram uma limpeza étnica para criar o Estado racista de Israel. Então, da terra do meu pai, o que ele conseguiu chegar mais perto foi a terra que eu tirei da aldeia dele naquele momento. Ela trouxe um pouquinho assim. Está guardado. O dia que eu moro, ela tem que colocar embaixo da minha cabeça. A derrota do projeto sionista é que a memória coletiva dos nossos pais, da nossa família, a gente não permite que seja esquecida. Então tinha o primeiro-ministro de Israel, Davi Ben-Gurion, que ele dizia que os velhos morreriam e os jovens esqueceriam. E nós dizemos não. Nós não vamos deixar esquecer o que fizeram com a nossa terra, com a nossa origem. Esse é o caminho da Palestina livre. Hoje a gente vê, por exemplo, os palestinos que vivem nos campos de refugiados expulsos, como meu pai, que são 5 milhões, a um raio de 150 quilômetros da Palestina histórica, que não podem voltar para suas terras e sonham voltar para sua terra e morrer na sua terra. Como meu pai sempre disse, se eu entrar na Palestina, eu pisar lá e eu morrer, eu morro feliz. Esse é o sentimento que fica. Quando você chega num campo de refugiado, as crianças pequenininhas que nunca pisaram na Palestina, sabe como elas falam? Eu sou palestino, aquela terra é minha. Então isso é o que Israel não conseguiu apagar, porque a gente continua com esse sentimento de ligação com uma terra que foi roubada de nós. O meu pai sempre conta a história do pai dele, que o pai dele chorava depois da expulsão da terra e recitava um poema. Como que era esse poema, pai? Ele falava assim, sabe? Biladi, biladi, wa in jarat alayya azizatun, wa ahli wa in danu alayya kirami. Que significa isso tudo? É meu amor tudo para você, minha terra, minha cidade. Tudo amor, tudo meu sentimento. E eu rezo por você. Aí depois ele completava assim, يا دار يا دار لن عدنا كما كنا لطليك يا دار بعد الشيد بالحنة. Significado bem pequeno, palavra. Significa assim, a minha terra, todo o amor que eu tenho na vida. Se eu voltar para você, se eu voltar a ter essa casa minha, eu não vou passar tinta em cima dela. Eu vou maquiar você como fosse minha noiva. Quer dizer que eu sou tão fiel a essa noiva que eu não caso com outra nunca na vida. Porque eu que maquiaguei, eu que vou viver com ela, então ela vai ser a Palestina, meu princípio, o meu fim. Esse é o significado dessas 4 ou 5 palavras dele.
Pois é, eu acho que eu vivi dois momentos fortes, assim, emocionantes. Um foi a presença no prédio do Smolny, onde os bolcheviques reuniram o Comitê Militar Revolucionário, onde reuniam vários comitês e organizaram a tomada do poder. E acho que outro momento é esse aqui, né? Um momento grandioso, porque eu jamais imaginei na minha vida que um dia eu poderia estar aqui na frente do Palácio de Inverno, na Rússia, onde os bolcheviques tomaram o poder com os operários, com os soldados, com os camponeses. A más de la parte emotiva que todo esto tiene, es muy importante estudiar la revolución, porque para quienes nos sentimos revolucionarios estamos obligados a estudiar las revoluciones, ¿no? Claro. Los bolcheviques estudiaban todo, la Revolución Francesa. Cuando hablaban parecía que habían estado allí presentes, ¿no? Y a estudiar y a seguir estudiando hasta el detalle. Escucha, Clever, estaba terminando de leer el libro este. Cuenta un poco la historia de toda la peripecia de Lenin desde que sale del exilio en Suiza hasta que llega a esta estación de Finlandia, ¿no? Cuando él llega, aquí hay una fiesta, ¿no? Aquí todo el mundo apoyando al gobierno provisional, todos se declaraban revolucionarios, socialistas, ¿no? Y de repente llega Lenin y dice, no, aquí lo que hace falta es un gobierno obrero apoyado en los soviets de diputados obreros, ¿no? O sea, una política completamente opuesta a los demás. Y fíjate, es más, a él al día siguiente le invitan al soviet a que exponga estas posiciones. Y entonces se monta un lío tremendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí cuenta cuál fue la reacción de todos los partidos al discurso de Lenin, ¿no? Entonces, por ejemplo, Miliukov, que era el dirigente del partido burgués, de los cadetes, tú conoces, Miliukov dice que Lenin sostuvo tan acaloradamente la causa pacifista y con tal desfachatez y falta de tacto que se vio obligado a parar en seco y abandonar la sala en medio de una tempestad de abucheos. Nunca sobrevivirá aquello. Esto ha sido el funeral del partido bolchevique. Es decir, llega Lenin y dice que son los desvaríos de un demente. Esa fue la respuesta que le dieron. Lenin disse, não, tá tudo errado. Só existem dois caminhos para resolver o problema dos trabalhadores na Rússia, ou se está junto com a burguesia e com os empresários, ou se está junto com a classe operária. Esa es la grandeza de Lenin, ¿no? Que fue el marxista más consecuente. Él se apoyó en Marx, se apoyó en Engels, se apoyó en la tradición marxista, se apoyó en la experiencia del primer gobierno obrero, que fue la Comuna de París. Él se mantuvo firme en eso, no cedió a las presiones y gracias a ser el más consecuente, él logró construir un partido para la Revolución Obrera, para el triunfo de la Revolución Obrera. Por eso decimos que sin Lenin y sin el partido bolchevique no hubiera habido nunca revolución rusa. La construcción de la Internacional no surge como una inquietud intelectual, sino que surge como una necesidad material a partir del surgimiento del capitalismo. Todos los dirigentes de la Revolución Rusa, Trotsky, Lenin, Zinoviev, Kamenev, todos ellos eran parte de la Segunda Internacional. Es una federación de partidos socialistas que existían en la mayoría de los países europeos. Pero esa internacional comete una gran traición. En 1914 apoya a cada uno de los gobiernos que estaban enfrentados en la guerra. Entonces eso era lo opuesto al internacionalismo proletario que dice que los obreros no tienen patria. Entonces estaba la gran tarea para Lenin, para Trotsky, de construir una nueva internacional. Pero esa nueva internacional no era fácil construirla. En el medio de la guerra civil, en 1919, cuando el nuevo Estado obrero era atacado por los rusos blancos, apoyados por todos los países imperialistas, atacaban al nuevo Estado. En medio de eso se hace el Congreso que funda la Tercera Internacional. Trotsky, que dirigía el Ejército Rojo, que estaba en el frente de batalla, deja el frente de batalla para fundar la Tercera Internacional. Esa era la importancia que se daba. En ese momento el Partido Ruso tenía 500.000 militantes
Y los que vienen a construir la Internacional eran todos partidos mucho más pequeños. Pero cuando se elige la dirección de la Internacional, los representantes del partido ruso están en minoría dentro de la dirección de la Internacional. ¿Por qué? Porque se quería una verdadera dirección internacional, al cual el partido ruso, que era el más grande de todos y que dirigía un Estado, estaba sometido políticamente. Esa era la concepción de Internacional. ¿Por qué? Porque es imposible construir el socialismo en un solo país. Utópico é achar que a classe trabalhadora vai ter conquistas administrando o Estado capitalista. Dentro desse sistema é impossível a transformação da sociedade. E é para isso que eu luto todos os dias, para ganhar a consciência dos operários que é possível derrotar o sistema capitalista e construir uma sociedade diferente, onde os trabalhadores possam ser livres e ter acesso às principais políticas públicas, como moradia, saúde, educação, o lazer, o direito à arte que nos foi tirado. E quando você entende o processo da Revolução Russa, você se apaixona. Porque é um processo emocionante, onde a classe operária foi a vanguarda da luta, onde a classe operária se organizava nos comitês de fábrica, nos soviets, discutia, decidia e organizava a luta. Então, quantas vezes eu não chorei em casa me emocionando, lendo o jornal do partido e vendo matérias de como falava da vida da classe trabalhadora e aquilo se identificava com o que eu vivia no dia a dia dentro dos canteiros de obra. Então, a partir daí, foi que eu me apaixonei por esse processo e dedico a minha vida à construção desse partido, desse projeto, e eu luto para que os trabalhadores avancem no seu nível de consciência e possam se libertar dessa exploração e dessa opressão que nós vivemos no sistema capitalista. Las potencias imperialistas llegaron a la conclusión de que había que acabar con esa experiencia, porque esa experiencia no solo afectaba a los capitalistas rusos o a la nobleza rusa, sino que era un ejemplo que se podía irradiar por todo el mundo. Entonces trataron de destruir esa experiencia. 14 ejércitos invadieron Rusia y después desarrollaron con los burgueses rusos y los nobles rusos se unieron con los ejércitos imperialistas para desarrollar una guerra civil. Y, sin embargo, ese nuevo Estado de obreros y campesinos dirigido por el partido bolchevique enfrentaron a esa agresión y la derrotaron. Fueron 5 millones de combatientes que fueron a esa guerra y terminó con una victoria de ese nuevo Estado. Pero ahí vino un nuevo problema. Ellos ganaron la guerra, pero durante la guerra se provocó una hecatombe en el país. Es decir, fueron destruidas por la contrarrevolución las fábricas, un gran porcentaje de obreros fueron muertos en la guerra. Eso fue la consecuencia de la guerra civil, de esa agresión del imperialismo y los capitalistas para tratar de acabar con esa experiencia. Cuando terminó la guerra, entonces ahí hubo un nuevo desafío, tratar de recuperar la economía destruida por la guerra. Y ese desafío parecía muy difícil, que obreros, campesinos, dirigidos por un partido que no tenía experiencia en haber dirigido otro Estado, fuera capaz de salir de la guerra, de recuperar la economía y salir adelante. Y eso se hizo. El partido bolchevique surgió en 1903 como movimiento bolchevique, como corriente. Fue creciendo, participó en la revolución de 1905, pero la derrota de esa revolución tuvo consecuencias sobre el partido. Y Trotsky dice que en 1910 en Rusia no eran más de 40 o 50 militantes. En la construcción del partido también hay momentos terribles, muy malos. El partido bolchevique
pasó en su lucha contra el zarismo por momentos de gran represión, con gran cantidad de jóvenes militantes encarcelados, torturados, fusilados, y tuve una experiencia similar. Estando en la ciudad de La Plata, en 1975, recibimos ahí el golpe terrible de la represión paramilitar que nos significó la pérdida de 8 compañeros. Entre el 4 y 5 de septiembre de 1975, en La Plata, nos secuestraron y fusilaron a 4 compañeras y 4 compañeros. Fue terrible. Pero continuamos. Después, con la dictadura militar, tuvimos más de 100 compañeros entre desaparecidos y muertos. Y es parte de la construcción. Y continuamos, y hoy estamos en una situación diferente, con más posibilidades en relación a la construcción, pero nunca es lineal. Por eso digo que tiene sus momentos de alza, sus momentos de baja y sus momentos terribles. Yo tenía 16 años la primera vez que entré a trabajar en una obra y 18 cuando entré en una fábrica. Nosotros era en los años 70, comienzos de los 70, los trabajadores en España nos organizábamos en algo que se llamaba las comisiones obreras. Vivíamos bajo un régimen de dictadura y entonces las comisiones obreras surgían en las empresas, en las obras, y nos organizábamos. Aquello era un movimiento que muchos decían que era semisoviético, porque en realidad tenía que ver con esa experiencia de las luchas de los trabajadores, ¿no? De aquel sindicato que empezábamos a construir contra el sindicato fascista, el sindicato vertical, que era el único que estaba permitido y que era obligatorio que tuviéramos que estar afiliados, aquel sindicato empezó a crecer, las comisiones obreras, y miles de trabajadores empezaron a organizar comisiones obreras en sus fábricas y en sus tajos. Pero aquellas comisiones obreras también tenían una conducción política, que eran los que opinaban que estaba bien toda la lucha, pero había que tener un cierto orden, no se podía cuestionar el sistema, no se podía llegar hasta tan lejos. Y empezaron a dominar el sindicato y hasta generar una casta en el interior del sindicato que acabó liquidando todo eso. Hoy, por ejemplo, en los sindicatos, ¿qué pasa? En los sindicatos de los trabajadores no mandan los trabajadores, mandan los burócratas. ¿Y de qué viven los burócratas? Que fue lo primero que perdió Comisiones Obreras, su independencia. Viven de las subvenciones del Estado, de los cursos de formación, montan empresas para gestionar las jubilaciones privadas, y entonces el sindicato pasa a depender del Estado, y como tal Estado, a ser controlado por quien manda. Sin democracia obrera, el sindicato no puede ser nunca una herramienta de los trabajadores. Si no somos los propios trabajadores los que financiamos nuestro sindicato, los que tomamos la decisión sobre el mismo, los que lo construimos, el sindicato acabará siendo una herramienta de la patronal y del propio Estado, como son hoy todos los sindicatos de la burocracia. En la Rusia pasó algo parecido que pasa en muchos sindicatos. Surge una nueva dirección que va ocupando el poder, y al frente de ese proceso está un dirigente del partido bolchevique que encarna todo ese proceso, que es Stalin. ¿Qué es lo que hace Stalin? Elabora una teoría que se opone a todo lo que era la tradición de los revolucionarios hasta ese momento. La tradición de Marx, de Engels, de Lenin, de Trotsky, de los grandes dirigentes históricos y de la Revolución Rusa. ¿Cuál es esa teoría? Es la teoría que él llama del socialismo en un solo país. Era una utopía, significaba que en última instancia haríamos el socialismo en colaboración con
el resto de los países imperialistas. Y él da una fórmula que no es solo el socialismo en un solo país, sino que dice socialismo en un solo país y coexistencia pacífica con el imperialismo. Entonces eso va a significar que la lucha por el poder en el resto de los países se deja de lado, porque hay que coexistir con el imperialismo. Pero no se limita a eso. Él avanza al hacer pactos, acuerdos de carácter bien contrarrevolucionario con los grandes potencias imperialistas. Entonces es por eso que hace el pacto con Hitler en el año 39, cuando empieza la Guerra Mundial. Después Hitler rompe ese pacto, invade la Unión Soviética y entonces la Rusia entra en la guerra, pero ahí se hace un nuevo pacto con el imperialismo americano y el imperialismo inglés, siempre con el mismo contenido: coexistencia pacífica y dividir áreas de influencia e impedir que triunfe la revolución en esos países llave para poder mantener el pacto, impedir. Esta política, que más que política era todo un programa, era toda una concepción, se vio obligado a enfrentar dentro del partido y dentro del Estado a los que resistían a esa concepción. Y lo hizo con los criterios más brutales que se puede imaginar. Es decir, empezó con persecuciones, con calumnias, con separaciones, después continuó con expulsiones del partido, hasta terminar en la tortura, el asesinato, es decir, una forma nunca visto en la historia del movimiento obrero. Pocos años atrás, unos 10 años atrás o 12 años atrás, la KGB, que era el servicio de inteligencia, reconoció públicamente que ellos habían asesinado a 700.000 personas. No estoy hablando de guerra, muertos en guerra, asesinados, es decir, presos o secuestrados y después asesinados. ¿Y quiénes eran esos asesinados? Según la KGB, eran militantes del partido bolchevique, obreros y campesinos. Esa era la composición de los asesinados. No habían asesinado a contrarrevolucionarios, habían asesinado a los que hicieron la revolución. Eso fue el estalinismo. Toda esa política de Stalin, todo ese programa de Stalin, era lo opuesto, no era diferente solo, era lo opuesto al programa defendido por los bolcheviques y defendidos por Lenin particularmente. Tal vez a donde se ve más en el plano internacional, porque la obsesión de los bolcheviques cuando tomaron el poder era utilizar esa toma del poder en un país como palanca para la revolución mundial, para acabar con el imperialismo y el capitalismo a nivel mundial. Esa era la esencia del socialismo, por otra parte, eran las ideas de Marx, de Engels, que el socialismo sería internacional o no sería. Y entonces por eso construye Lenin, se pone a la cabeza de la construcción de la Tercera Internacional. Stalin, ¿qué es lo que hace? Es decir, en los primeros 4 años se hacen 4 congresos. Ya el quinto, ya con la conducción de Stalin, se hace algunos años después. El sexto se hace ya se van haciendo cada vez más secundarios los congresos. Hasta el final, Stalin disuelve la Tercera Internacional. ¿Por qué la disuelve? Porque ya no es más necesario, porque ya no era más la revolución mundial. Y es interesante cómo la disuelve. Quien le propone disolver la internacional es el primer ministro inglés, Winston Churchill, que le dice: mire, tenemos un acuerdo, pero no queda bien que ustedes mantengan una organización internacional. Les propone disolverla y Stalin dice: bueno, perfecto, y la disuelve. Es decir, Lenin por un lado y Stalin del otro no tenían absolutamente nada que ver, eran cosas opuestas. Trotsky, que fue el jefe de un ejército con cerca de 6 millones de trabajadores y campesinos en armas, hay quien le decía a Trotsky: pero si usted es el jefe del ejército, usted es el que más prestigio tiene entre los generales, ¿por qué dejó que Stalin le arrebatara el poder? Y Trotsky le decía: dar un golpe militar era relativamente muy sencillo, era casi un paseo. Pero si las contradicciones sociales se resolvieran con golpes militares, lo que cambiaríamos sería el nombre de los personajes de la historia, pero no su curso. Esa lucha de décadas
del capitalismo mundial contra el Estado obrero que había surgido en la Revolución del 17 va a culminar con la restauración del capitalismo, que es lo que se dio en los últimos 25 años, no solo en la Unión Soviética, sino también en el resto de los países donde se había expropiado a la burguesía. Trotsky tiene una hermosa frase que para mí nos da una indicación de qué es lo que tenemos que hacer. En un texto en el cual en los años 30 llamaba la construcción de la Cuarta Internacional, Trotsky decía: la clase obrera asciende taladrando por sí misma una roca de granito. A veces se resbala unos cuantos pasos. A veces el enemigo dinamita los escalones que han sido cortados. A veces se entierran porque han sido hechos en un material pobre. Después de cada caída debemos levantarnos. Después de cada resbalón debemos ascender de nuevo. Cada paso destruido debe ser reemplazado por dos nuevos. Y a la clase obrera no nos queda otro camino que ese que gritamos, porque no hay cambio sin lucha obrera, porque hasta para explicar cualquier situación que modificó la coyuntura, la correlación de fuerzas o como se quiera llamar, hay que recordar que eso cambió cuando se salió a la calle, cuando se cercó el Parlamento, cuando se hacían manifestaciones. Solo cuando la calle es nuestra, cuando la huelga es el instrumento de lucha como los trabajadores franceses, cuando se ocupan las fábricas, cuando los trabajadores irrumpen en la vida social y política de un país, es cuando se pueden empezar a cambiar las cosas. Traigo la cabeza rota. Traigo la cabeza rota. Que me la rompió un costero, mira. Mira, Marusina, mira. Mira cómo vengo yo. Que me la rompió un costero, mira. Mira, Marusina, mira. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! ¡Obrero, apoya los dineros! ¡Madrid! ¡Obrero, apoya los dineros! ¡Madrid! ¡Obrero, apoya los dineros! A história que a Revolução Russa abriu é a história das lutas dos trabalhadores pela sua libertação, pela sua emancipação. E cada um de nós que constrói cotidianamente essas lutas no local de trabalho, de moradia, de estudo, é parte dessa história, é herdeiro dessa história, é um fio de continuidade viva para que essa história continue, para que ela consiga atingir o Brasil, outros países, a América Latina, o mundo inteiro. Las nuevas revoluciones tendrán que dirimir cuál de esos dos programas se llevan adelante. Porque el programa de los bolcheviques, el programa de Lenin, el programa de Trotsky, es el programa que abre la posibilidad de victoria. El programa de la colaboración con la burguesía, que es el programa de Stalin, es el que abre el camino de nuevas y nuevas derrotas. Ese programa del stalinismo, lamentablemente, es el que se aplicó en muchas de las revoluciones que terminaron en tragedias. Estudar a história da Revolução Russa, descobrir as coisas todas que os trabalhadores e as trabalhadoras fizeram, não deixa de ser um marco de certeza de que é possível fazer, de que é possível ir muito além do que a gente tem feito, de que é possível querer e sonhar com muito mais do que tem sido oferecido para nós, de que é possível transformar o mundo não só em coisas pequenas, mas revolucionar tudo, mudar as estruturas, permitir que as pessoas tenham condições de se desenvolverem plenamente, humanamente. Todos os lugares onde as mulheres são oprimidas, onde os negros e negras são oprimidas, onde os LGBTs são oprimidos, onde os povos originários são oprimidos, todos os lugares onde isso acontece, na verdade, são grandes campos de batalha para essa luta maior que a gente constrói dia a dia nas lutas pequenas. E pensar que 100 anos atrás eles conseguiram fazer isso na Rússia é ter certeza
de que 100 anos depois a gente precisa e é capaz de fazer isso no mundo inteiro. El capitalismo demostró no su superioridad, el capitalismo demostró su fuerza, que no se demostró como un sistema social, ni antes, ni ahora, ni para el futuro, capaz de resolver los problemas de la humanidad. ¿Qué pasaría si esa misma experiencia se da en uno de los países más avanzados? ¿Qué se podría conseguir desde el punto de vista de la economía, de la cultura? Imagínense, ¿qué pasaría si se diese una revolución en donde los obreros tomen el poder y expropian a la burguesía en un país como Estados Unidos, como Alemania, como Inglaterra, como Francia? Y esa es una lección para el futuro. Y más, ¿qué pasaría si eso no se limitase a un país u otro, si eso se extendiese a nivel mundial? Y luego es que aquí impresiona mucho estar aquí viendo todo esto, ¿no? Ver, todo el rato a la cabeza te viene la gente aquí, ¿no? Dejándose la vida, luchando para arriba, para abajo, los personajes de la historia. Es muy impresionante esto, la verdad, esto es una cosa que uno se queda ya para toda la vida con ella, ¿no? Estar aqui na Rússia, estudando todo esse processo do que significou a Revolução Russa, eu não me vejo aqui como uma questão individual. Eu me sinto representando a classe operária, a classe trabalhadora. Yo siento que este film, que este documental va a ayudar muchísimo a que otros trabajadores aprendan de la historia de una revolución contada entre trabajadores, ¿no? Para entendernos todos, para saber cómo fue. Yo creo que puede ayudar mucho. Yo espero, tengo mucha confianza en que ayude. Es el capitalismo el que fracasó y es el estalinismo el que fracasó. A mí me gusta mucho una expresión que utiliza un director joven de cine argentino, Damián Cifrón, cuando responde a esto, ¿no? De que cuando le dice, no, el socialismo fracasó. Y él dice, ¿quién les ha contado a ustedes que el socialismo fracasó? Y dice, yo soy un apasionado de Romeo y Julieta. Si yo voy al teatro a ver esa obra y el director de la obra es un pésimo director y la puesta en escena es una pésima puesta en escena, tengo yo derecho a decir que Shakespeare fracasó. Fracasó la parodia, la negación de lo que fue la lucha de los bolcheviques y Lenin, que ha sido el estalinismo, ¿no? Pues ese es el hilo, como tú dices, ese es el hilo histórico que hay que retomar. As lutas existem. Nós vimos os trabalhadores se levantarem na Grécia, na Argentina, na Síria, no Egito. O por ejemplo otros que te dicen, no, pero es que el enemigo es muy grande, es gigantesco. Y bueno, el enemigo es grande, pero el enemigo parece mucho más grande cuando se le mira humillado, cuando se le mira de rodillas, cuando uno no confía en su propia fuerza ni confía en su propia lucha, ¿no? Yo creo mucho en eso que repetimos tantas veces, ¿no? Aquí la historia ha demostrado que la clase obrera puede ganar y aquí no hay ningún Dios que haya escrito que no podemos ganar. Para nós, o que estão fazendo agora não era o que pensavam os bolcheviques, não era o que pensava Lenin, não era o que pensava Trotsky, não era o que pensava Marx, não era o que pensava Rosa de Luxemburgo, não era o que pensava esse pessoal que lutou por uma sociedade onde o inimigo ia desaparecer. Então a gente se despede de vocês dizendo que essa luta é nossa
que a luta pelo socialismo está vivo, que a luta pela reforma agrária está viva, e nós só vamos fazer a reforma agrária se nós destruir o capitalismo. Partizan